Muy buenas tardes, jóvenes, especialmente jóvenes mayores. Quiero darles la bienvenida. Este es un pequeño, diríamos, video grabado con el propósito de, en cierta manera, informarles e invitarles a un curso que comenzamos el sábado pasado para los jóvenes mayores que estaban dentro de dentro de la actividad. Y espero que les sea de interés también a los jóvenes más pequeños que de alguna manera nos llegaran a ver. Pues bueno, vamos a comenzar y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición para cada joven, cada señorita, los grandes, los pequeños, Señor, que podamos gozarnos de una juventud plena, llena en Cristo. Que tú, Señor, resuelvas dudas, resuelvas, des victoria en luchas, en batallas, levantes a quien ha sido derrotado, derrotada, fortalezcas a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, a menudo en los campamentos, cuando íbamos a los campamentos, los más jóvenes, los más veteranos dentro del grupo de jóvenes y algunos, y yo creo que todos en los campamentos, oíamos muchos estudios, una semana de estudios acerca del noviazgo. Y el noviazgo para acá y el noviazgo para allá. Y en las predicaciones de vez en cuando aparecía principios básicos acerca del noviazgo, lo que no se debería de hacer en el noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero casi nunca, que yo recuerde casi nunca, nos hablaron de la soltería. No de permanecer solteros de aquí hasta que llegue Cristo. Sí va a tardar toda nuestra existencia. Pero simple y sencillamente acerca de la soltería. No se nos ha hablado mucho o no se nos hablaba mucho acerca de ello. Y si bien esta serie de estudios no tienen como propósito decirnos todo lo que tiene que ver con la soltería, lo que sí es que es importante de vez en cuando hablar acerca de ella, hablar acerca de lo que es ser soltero según la palabra de Dios y animarnos nosotros como amigos, como un grupo de jóvenes dentro de la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna, a animarnos a pasar por este periodo con gozo, a prepararnos para que si Dios permite que nos casemos, estemos preparados en lo espiritual, pero también si Dios dice no a casar, a que algunos de nosotros nos casemos, podamos pasar el resto de nuestras vidas aún gozándonos de la bendición de la soltería. Ahora, eh, ¿de qué manera? Y quiero que empecemos con la identidad. ¿De qué manera nos definimos a nosotros mismos? Cuando, cuando vemos el tema de la identidad, nos preguntamos y respondemos la pregunta, ¿quién soy? Pasaremos el resto del tiempo y hablando de una o dos categorías de este tema, o por lo menos una de estas categorías. ¿Quién soy? Yo, joven, usted, joven, señorita, en primer lugar, solteros. Después veremos qué somos como empleados, como hijos o hijas, también conforme a nuestra visión de la que es la pureza y como miembros de una iglesia. Pero empecemos primeramente con lo que es ser soltero. Históricamente hablando, vivimos o estamos viviendo un tiempo único en la historia para pensar acerca de la soltería. Por cientos de años, y si no podemos decir por algunos milenios, la tendencia general era que la mayoría de los jóvenes dejaba a su familia de origen por una razón primaria, una única y primaria razón, casarse y establecer su propia familia. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Durante siglos, las personas, los jóvenes dejaban sus hogares para casarse y hacer un nuevo hogar. La diferencia está en las edades. Durante siglos, pues no había educación secundaria. De hecho, no había educación. No había que estudiar la primaria, no había que estudiar secundaria, mucho menos preparatoria, mucho menos universidad y luego pensar en doctorados y postdoctorados, maestrías, doctorados y postdoctorados. No existía esa visión o esa oportunidad. No había universidades, no había secundarias, no había preparatorias. Así que el jovencito llegaba a los 12, a los 13 años y empezaba, ya podía tener familia, ya podía fundar una familia y simple y sencillamente, ¿para qué esperar a los 50, a los 40? Y además, por el otro lado, la esperanza de vida podría llegar a los 35, a los 40 años. Es decir, muchos de nosotros, algunos de nosotros, en la edad antigua ya hubiéramos muerto de alguna enfermedad, en alguna guerra, en alguna situación de peligro, ya hubiéramos muerto y ya no habría más adelante para nosotros si viviéramos en el mundo antiguo. Estudios muestran que en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los adultos solteros constituían solo un 5% de la población adulta en algunos países occidentales. Los adultos que no tenían una pareja constituían solamente un 5% de la población adulta. De ese 5%, 3% nunca se había casado. Solo un 1% se había casado, pero ahora en ese momento se encontraba divorciado. Y solo un 1% no tenía pareja en ese momento porque habían enviudado y estaban solos. Mientras que un número abrumador, el 95% de la población adulta estaba casada. Tenía su pareja en ese momento. Los estudios de hoy en día colocan a la población soltera adulta, especialmente en los países occidentales, en un porcentaje alrededor de entre el 45 y el 46%. Y recuerden, incluye a todos aquellos que no están con una persona casados en ese momento. Incluye solteros que nunca se han casado, gente que se ha divorciado y gente que ha enviudado. Del 45 al 46%. Imagínense que pasar de un 5% de la población adulta a un 45%. Es un crecimiento astronómico de la soltería durante la última mitad del siglo XX y lo que es la primera mitad del siglo XXI. Un gran salto, un gran cambio. No es un salto en un sentido, pero es un gran cambio demográfico en Occidente, nunca antes visto en los siglos pasados. ¿Por qué el cambio? Muchos factores contribuyen a esto. En primer lugar, la edad promedio de los primeros matrimonios. Antes de 1950, la edad promedio era de los 20 años, inicios de los 20 años. En los años 90, se estaba ya llegando a los años, a finales de la década de los 20, 28, 27, 26. Por el otro lado, a lo largo de estos 50, 60, 70 años, desde 1950, los divorcios han aumentado. Muchas personas en el mundo viven no casadas legalmente. Muchos jóvenes empiezan a ver el matrimonio como algo irrelevante. Hay más gente que nunca se ha casado ahora que en todos los siglos pasados. Hay una mayor movilidad de aquellos jóvenes que no se han casado y que viven aún con sus padres, y una gran movilidad dentro de este segmento. Ya quedó atrás los días en que un jovencito se encargaba de los negocios familiares en la misma ciudad que sus padres. En el pasado, pues el padre tenía una tienda y se la heredaba a sus hijos. Me acuerdo cuando estudiaba la vida de México durante el virreinato.
Generalmente los grandes comerciantes, los medianos comerciantes, pues a sus hijas procuraban casarlas. Y si no tenían partido, no podían casarse a lo que serían monjas. A los hijos escogían al mayor para heredarle su negocio. Y a los siguientes hijos había que ubicarlos o en el ejército, o había que ubicarlos en una profesión o en un oficio, o había que ubicarlos en el sacerdocio. Pero solamente a uno le heredaban el negocio para que no se disgregara en muchos herederos. Ya hoy en día no es así. Hoy en día los padres pueden tener negocios y finalmente se va a perder el negocio con ellos porque los hijos han decidido ser otra cosa diferente a lo que los padres se dedicaban. Y siguiendo esa tendencia, muchos jóvenes se casan ya grandes. No es un problema exclusivo de Fuente de Vida Eterna, de jóvenes en nuestra iglesia. Es un problema generalizado en Occidente. En las iglesias con una fuerte cultura del matrimonio, existe la tentación de definir la soltería como alguien que no está casado y consecuentemente alguien que es un cristiano de segunda clase. En las iglesias donde el matrimonio se pone en un lugar tan especial en la vida social, en la vida práctica de una iglesia, los cristianos que no nos hemos casado, que no estamos casados, generalmente somos ubicados en una segunda clase. Ahí agarran parejo a los que nunca nos hemos casado, agarran parejo a los que han enviudado y también agarran parejo con los que, con hermanas que por alguna, o incluso hermanos que que se han separado o han sido abandonados por su cónyuge. Entonces, este grupo grande de solteros nos convertimos en gente de segunda clase, en iglesias donde la cultura del matrimonio define la soltería como alguien que no está casado. Hay matrimonios, hay iglesias donde aparentemente se casan muy rápidamente sus jóvenes, muy rápidamente se ven la lista de compromisos, muy rápidamente constantemente se ven a lo largo del año matrimonios y que su población soltera no es muy grande de edad y no es abundante. Pero por hoy solo quiero establecer desde el principio el hecho de que tu identidad, mi identidad como adultos solteros no es y no debe girar alrededor del hecho de que no estamos casados. Repito, por hoy solo quiero establecer desde el principio el hecho de que tu identidad, mi identidad como adultos solteros no es y no debe girar alrededor del hecho de que no estamos casados. Podemos observar la cultura de una iglesia que hace del matrimonio algo grande y puedes pensar, a veces es muy difícil estar aquí, pero piensa acerca de ello. La cultura de nuestra iglesia no es la única culpable. Algunos de nosotros tenemos la presión de nuestros padres porque saben que uno de sus mayores deseos es que nosotros nos casemos. O luchamos con el sentimiento de ser dejado atrás porque hemos visto a muchos de nuestros amigos cercanos ir al altar y más allá, tener sus primeros niños. O está la lucha de muchos que desean estar casados, algo que Dios llama bueno. Y en verdad lo llama bueno. En una sociedad que menosprecia el matrimonio. ¿De qué manera define el diccionario la soltería? El adjetivo soltero en el diccionario significa no casado. Y así vivimos muchas veces. Como les digo, no es culpa totalmente de la iglesia y de los hermanos, de los hermanos casados que hacen mucho énfasis en el matrimonio. Vivimos bajo esa presión. Y no es que nuestros padres que quieren vernos casados estén mal. Ellos muchas veces piensan en lo que es el futuro para nosotros, piensan en lo que es llegar a la vejez solos, lo piensan y no quieren que vivamos así.
nos aman. Sí, a veces es terrible, especialmente, bueno, en todos los géneros, en ambos géneros, tanto en hombres como en mujeres, ver que nuestros amigos cercanos empiezan a casarse. De hecho, en mi generación creo que ya todos, con excepción de algunas personas, creo que ya todos están casados. Ver que gente más chica que nosotros se casa, también llega a ser un poco de peso. Y empezar a ver que gente más chica que nosotros ya empieza a tener niños. Y a veces sí, está ese sentimiento de desear estar casado. Y no es un mal sentimiento. Si algún joven o alguna señorita en su corazón dice, a mí me gustaría casarme, a mí me gustaría llegar a casarme, no está mal ese deseo. No está mal ese deseo, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde el joven, la señorita en el mundo desean no casarse y no precisamente por lo que vamos a ver a continuación, sino simplemente por diversas cosas y muchas veces egoístas. Y que también no nos dé miedo que cuando algún miembro de una iglesia o alguien de otra iglesia o de nuestra misma iglesia dice que no nos queremos casar por egoístas. Bueno, va a depender de por qué aún no nos casamos. Sí va a depender. No es una generalidad. No es una generalidad. Definir algo de acuerdo a lo que es no te da gran sentido de lo que realmente es. Quiero decirte que la Biblia tiene una mejor definición para la palabra soltero. En el diccionario soltero simplemente le ponen no casado. Pero la Biblia tiene una mejor definición que esto. Y aunque en un tiempo vamos a estar hablando de 1 Corintios capítulo 7, de este texto pienso que Pablo nos da una definición mejor sobre la soltería. Una definición mejor sobre qué es un soltero. 1 Corintios capítulo 7, versículo 35. Vamos a leer el contexto. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pudiéramos decir que la Biblia diría que un soltero es alguien que tiene una devoción a Dios no dividida. Y de esta manera es que quiero que comencemos. Nuestra definición primaria de soltería es aquellos de nuestra comunidad cristiana que tienen la oportunidad y la libertad de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios. Esto es importante, porque sí es cierto, cuando alguna persona casada dice es que ustedes no se casan porque son egoístas, generalmente se refiere a aquellos que no se han casado, pero que al mismo tiempo no aprovechan la oportunidad que tienen, la libertad que Dios les ha dado de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios y usan sus dones con una devoción dividida entre el trabajo, en los estudios, entre su vida personal, entre pensar, acumular cosas, comprarse cosas y Dios. En ese sentido, esa persona puede tener razón. Pero cuando uno mira lo que es la soltería y la mira desde el punto de vista bíblico, uno se da cuenta que un soltero es aquella persona de nuestra comunidad cristiana que tiene la oportunidad, la libertad de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios. En realidad, no quiere decir que los adultos casados no pueden servir a Dios, pero la realidad es que no lo pueden hacer de la manera que un soltero sí, en muchas formas.
El soltero que ya trabaja, tiene la posibilidad de ofrendar más, de dar más, eh, porque simple y sencillamente, eh, ¿cómo les diría? Simple y sencillamente no tienen que apartar dinero para la colegiatura, no tienen que apartar de los hijos, no tienen que apartar el dinero para la comida de la esposa, de los hijos, no tienen que apartar para la renta de una gran casa y pueden redireccionar muchas cosas. Tienen más tiempo libre para ir a evangelizar, tienen más tiempo libre para poder dedicar un tiempo para la iglesia. En realidad tienen más tiempo. Si ponen y como vamos a ver más adelante, si ponen sus prioridades en un lugar adecuado, tenemos más tiempo para servir. Si un joven o una señorita es llamado a servir al ministerio, cuando es joven, señorita, y decide irse al instituto, lo puede hacer con una mayor libertad que un casado. Uno dirá, pero es que sí, he oído de casados que se van a un instituto, pero no es lo mismo. En verdad no es lo mismo. Y algunos de ellos yo he conocido, aunque son excepciones, en verdad, yo he conocido gente que sí se va al instituto, pero abandona a su familia, con el sentir de que va a servir a Dios, pero no es lo mismo. Un soltero es aquella persona dentro de nuestra comunidad que tenemos la oportunidad, la libertad de usar nuestros dones con una devoción no dividida hacia Dios. Por otro lado, recuerda que aquellos que están casados ahorita no siempre lo estarán. Por un lado, se vive un mundo corrupto y pecaminoso que hace que algunos hogares se destruyan y que algunos de ellos con toda la intención de corazón quisieron preservar sus matrimonios y finalmente no se consiguió y vuelven a estar sin casarse, sin estar casados, sin tener a su esposa en ese momento o a su esposo. Situaciones muy tristes. También está la viudez. No siempre el que está casado lo va a estar toda la vida. Así que cuando esas personas, especialmente las personas que enviudan, tienen nuevamente la oportunidad completa, total, la libertad completa, total de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios. Aunque es un tema un poquito ¿cómo les diría yo? Más cuidadoso, es algo más profundo que esto básico que les digo en cuanto a quienes están casados y que no siempre lo van a estar. Lo cierto es que para nosotros que estamos solteros, es la oportunidad que Dios nos da y la libertad que Dios nos da en este tiempo de usar nuestros dones con una devoción no dividida hacia Dios. Es una oportunidad que no todos agarran. Algunos tienen la soltería como la oportunidad de hacerse de cosas, como la oportunidad de hacerse de viajar, como la oportunidad, pero no como la oportunidad de servir. Y entonces sí, probablemente ese adulto que señala que los solteros somos egoístas, probablemente en ese sentido sí se aplica para ellos. Pero en realidad, joven señorita, miremos nuestra soltería desde esa perspectiva. La oportunidad que Dios nos da, la libertad que Dios nos da de usar los dones con una devoción no dividida hacia Dios, de poder apartar tiempo para servir, de poder apartar tiempo y poner prioridades y poder poner el servicio, poner tiempo para nuestra devoción personal, poner tiempo para la oración, poner tiempo para tantas cosas que Dios nos da en cuanto al servicio. Y se acerca un final que debemos observar. Miren Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como, no serán ángeles, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Noten la respuesta de Jesús a los saduceos. El matrimonio no es para siempre.
No es una institución que va a sobrevivir después de esta vida. Es algo temporal. La soltería también en cierta manera es más duradera. Después de esta vida, quienes somos solteros, y por alguna razón, si de alguna manera, si Dios dijera que algunos de nosotros no nos vamos a casar, pues en realidad nuestra posición va a estar así por el resto del tiempo. Tenemos mucho que decir acerca de la soltería y lo haremos en las siguientes semanas. Eh, y cambiaremos a vernos cómo nos debemos ver nosotros como empleados. Pero por el momento, en nuestra construcción de nuestra identidad, para ti y para mí que somos solteros, no nos dejemos definir por el hecho de que no estamos casados. No nos dejemos definir así en nuestra mentalidad, porque nos puede hacer daño, porque puede hacer mucho daño definirnos de esa forma. Genera presión, estrés e incluso dolor. Definámonos como nos define la Biblia, como aquellos dentro de la comunidad cristiana que tienen la oportunidad y la libertad de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios. Y aprovechemos esa oportunidad y esa libertad. Y si Dios permite que nos casemos, mientras eso pasa, aprovechemos esa oportunidad. Aprovechemos esa oportunidad, esa libertad que Dios nos da y definámonos así, como aquellos que tienen la oportunidad y libertad de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios. Y definamos esta etapa de nuestra vida de esa forma, no como la etapa de nuestra vida en la cual no estamos casados y que ya nos estamos quedando, sino como la etapa de nuestra vida en la cual estamos aprovechando la oportunidad y la libertad de usar nuestros dones con una devoción no dividida hacia Dios, mientras llega la oportunidad de casarnos o la oportunidad de mantenernos en una devoción no dividida hacia Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada joven, cada señorita. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tú nos ayudes a nosotros los solteros a aliviarnos de la presión, a aliviarnos de quizás la, algún sentimiento incorrecto respecto a nuestra soltería. Que podamos aprovechar la oportunidad que tú nos das y la libertad que nos das de servirte sin una lealtad dividida. Que los que tienen ese deseo de casarse, siga ese deseo, pero que mientras se cumple ese deseo, puedan gozarse de aprovechar la libertad de servirte. Que los que aprovechan esta soltería para amar al mundo, las cosas del mundo y la vanagloria de la vida, que les ayudes a entender que están echando a perder esta oportunidad que tú les has dado para vivir en devoción a ti. Señor, ayúdanos, ayuda a nuestra iglesia a entender quiénes son sus solteros. No a empujarnos a tomar decisiones incorrectas, no a presionarnos. Y yo sé que nos aman, pero también que nos ayuden a ver nuestra soltería y aprovecharla y a ayudarnos a encaminarnos a una soltería aprovechada para la gloria de Dios. Mientras llega el momento para que uno se case o incluso para ayudar a los que tú has decidido que no se van a casar, a tener a vivir felices y no como cristianos de segunda categoría. También te rogamos por nuestras viudas. También te rogamos por aquellas hermanas o incluso hermanos que han sido abandonados por sus cónyuges, que tengan la oportunidad, Señor, de servirte y de no sentirse
como cristianos fracasados o como cristianos de segunda categoría. Puedan saber que en Cristo Jesús todos somos uno, para tu honra y tu gloria. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos, escuchamos, yo creo que en la siguiente semana. Dios les bendiga.